Y vamos a ver la cuarta lección de las disciplinas espirituales. La vez pasada habíamos hablado acerca de la meditación bíblica y vimos algunos beneficios que la Biblia nos da y vimos también unos pasos que no son exhaustivos, no son todos los pasos que hay, pero sí son los más, digamos, los más generales o más importantes, digámoslo, a la hora de meditar. Yo espero que ustedes estén meditando la Biblia entre semana. Yo espero que ustedes estén aplicando estos pasos en su vida diaria. Eso espero. Ese es el propósito de esta escuela dominical. No es instruirnos meramente en saber cómo, pero no hacerlo, sino que ustedes realmente hagan el ejercicio y que se den cuenta que es una cuestión de disciplina. O sea, de pronto el primer y segundo día es duro, pero ya cuando vamos cogiendo el hábito ya se va haciendo más fácil y se va haciendo más interesante cuando vamos entendiendo más las escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de la aplicación de la palabra de Dios. Aunque ustedes no lo crean, la aplicación de la palabra de Dios es una disciplina espiritual. Y quizás este es uno de los puntos donde más nosotros somos flacos a veces y donde más el mundo nos critica, ¿sí? Nosotros generalmente siempre, la gente del mundo, generalmente, la gente del mundo siempre busca digamos, el lado débil de uno como creyente, para ellos recriminar lo malo que uno hace, o para mostrarle de pronto que uno es un hipócrita, ¿sí? Siempre la gente va a buscar cualquier ocasión nuestra. Como decíamos, alguna vez lo he dicho en los sermones, el cristiano vive en una casa de cristal, porque las paredes son invisibles, las puertas son invisibles, todo el mundo siempre busca mirar o quiere ver cómo nosotros vivimos. Y no precisamente para imitarnos, sino en la mayoría de los casos siempre es para acusarnos. Entonces en esta mañana vamos a ver los beneficios y el método de la aplicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Como ya les había dicho, este estudio lo estoy basando en un libro que se llama Spiritual Disciplines, las disciplinas espirituales de Donald Whitney. Lastimosamente solo por ahora está en inglés, pero pues esperamos que más adelante esté en español. Ahora, una vez en una encuesta en Estados Unidos se le preguntó a los adultos cristianos, a gente ya adulta, qué era lo más difícil de su vida cristiana, o qué era lo más difícil, digamos, en la cuestión de disciplinas espirituales. Y a lo que las personas contestaron, unánimemente, casi que la mayoría de las personas contestaron que lo más difícil de leer la escritura, de meditarla, es la aplicación de la palabra de Dios en situaciones concretas, ¿sí? Nosotros sabemos que en la escritura hay a veces áreas grises donde la Biblia no habla, áreas donde la escritura no es clara, y es a veces en las áreas donde nosotros necesitamos tomar decisiones o necesitamos aplicar las escrituras, ¿sí? También vemos en la Biblia que hay a veces pasajes difíciles de entender, ¿sí? Sabemos que hay pasajes complicados, pero si nosotros nos damos cuenta a lo largo de la escritura, lo más difícil no es entender la escritura, lo más difícil no es entender la Biblia, sino lo más difícil para nosotros, hermanos, es aplicarla, ¿sí? En muchas ocasiones es muy difícil. Ahora, ¿por qué? Porque mucha de la escritura es clara. Ustedes, por ejemplo, como una vez evangelizando, le preguntábamos a una persona nos decía, es que todo el mundo le da interpretaciones diferentes a la Biblia. Y yo le decía, sí, eso es cierto, mucha gente le da interpretación, pero solamente hay una interpretación válida y es la misma interpretación que la Biblia hace de ella misma. Si yo le preguntaba a esta persona, ¿y usted cómo interpreta no mentir? Y la persona se quedó callada, porque ya sabe en su corazón cómo interpretar no mentir, sabe que no mentir significa no mentir. O si vemos no robar significa pues no robar. Entonces el problema no es el entendimiento de la escritura es clara, en la que la escritura nos exige a nosotros como creyentes, pero el problema es aplicarla a nuestra vida diaria, ¿sí? Aplicar estas enseñanzas de la escritura a la vida diaria. Por ejemplo, los que son casados, ¿cómo aplico la palabra de Dios en mi casa con mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo hago yo con mis hijos para aplicar lo que la Biblia me enseña? Los que trabajamos, ¿cómo aplicar la palabra en nuestro trabajo, por ejemplo? ¿Qué debo hacer yo en mi trabajo? ¿Cómo comportarme con los inconversos? ¿Qué debo yo hacer con ellos? ¿Sí? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo tomar una decisión a qué trabajo escoger o qué estudio tener, por ejemplo? Son áreas donde la Biblia no nos dice escoger tal cosa, ¿sí? Es difícil. Y sobre todo cuando nosotros hablamos acerca de las decisiones que debo tomar. Por ejemplo, cómo casarme, con quién casarme, qué casa comprar, qué trabajo tener. Todo ese tipo de cosas la escritura no nos habla de una manera tan clara, digamos específicamente a nosotros. Pero eso es lo que nos muestra a nosotros, hermanos, la necesidad urgente que tenemos nosotros como creyentes de no solo entender la escritura y meditarla, sino de ejercitarnos en la disciplina de aplicar las escrituras. Entonces, la mayoría de las personas, cuando llegan a estas decisiones y no saben qué hacer, es porque ellos no entienden muchas veces lo que la escritura dice con respecto a esos temas y no saben cómo aplicar. Entonces, vemos que el gran problema en la mayoría de las personas es que no saben aplicar las escrituras.
Escrituras. Vamos a ver hoy el valor de aplicar la Biblia. Vamos a ver cuál es el valor, qué valor le da la Escritura al aplicarla a la vida diaria. Y para esto vamos a ir a Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Entonces, ¿alguien la quiere leer? Pero si no la palabra y no son solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. Ok. Uno de los puntos más interesantes de este pasaje, ustedes lo notan ahí, es que la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que hay una bendición de Dios sobre aquellas personas que aplican la palabra de Dios. Ahí usted nota en el versículo 25, dice, pero el que mira, voy a leer de las Américas, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella. Ahora, si ustedes ven acá, hay una, ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, eso se llama una reiteración, o sea, el autor va a decir lo mismo, pero en otras palabras, dice, permanece en ella. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? ¿Cómo identificamos a una persona que permanece en la palabra de Dios, o que aplica la palabra de Dios? Dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. ¿Cómo sé que una persona permanece o está aplicando la palabra de Dios? No es una persona que se olvida rápidamente de lo que ha oído, sino que por el contrario hace lo que ha escuchado. Dice el texto, promesa, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la bendición de Dios, hermanos, está en aquellas personas que aplican la palabra de Dios. ¿Sí? El nuevo pacto nos enseña a nosotros el valor de integrar lo que oímos con lo concreto de nuestras vidas diarias. Eso es lo que aquí está refiriendo Santiago. ¿Sí? Generalmente nosotros pensamos que solamente con oír un buen sermón es suficiente. Y eso es lo que Santiago se está refiriendo aquí. Una persona que meramente es oidor, una persona que meramente escucha un texto explicado o expuesto y dice, bueno, sí, es verdad lo que dice ahí, o se da cuenta de ciertas fallas que la persona tiene, que la Biblia le muestra en ese pasaje, pero no hace nada más. Es lo que Santiago dice ahí, es la persona que se ve a un espejo, se ve tal cual como él es, él ve la realidad de su estado espiritual, por ejemplo, y no hace nada al respecto, dice, sí, estoy mal, y se va. Y no hace nada más al respecto. A eso sí dice Santiago, que son los oidores olvidadizos. ¿Sí? Jesús también lo dice de otra manera, en Juan 13:17. Jesús en Juan 13:17 dice algo muy parecido a lo que dice Santiago, lo resume, él dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Dice. Si sabemos la verdad de Dios, si conocemos lo que Jesús nos ha dicho, todo lo que Jesús ha enseñado acerca de Él y su reino, y lo practicamos, dice, seréis felices o seréis bienaventurados si lo practicáis. Entonces, este versículo, hermanos, nos enseña a nosotros que puede haber un engaño en nosotros al solo oír la palabra de Dios y ya, ¿sí? Ahora, cuando nosotros oímos solo la palabra de Dios nomás y no la aplicamos, estamos subestimando el poder de Dios y la suficiencia de la Escritura, ¿sí? Estamos subestimando el poder de Dios. Decimos, bueno, sí, esto es cierto, es verdad, pero yo mejor hago las cosas a mi manera. Dios hace las cosas de una manera, pero yo decido mejor que sea de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar engañados también del impacto que la verdad tiene en nuestra vida. Si nosotros queremos saber qué tanto la verdad ha impactado en nuestra vida, nada más examínese en su vida diaria qué tanto usted aplica lo que la palabra de Dios enseña. A veces pensamos que impactar con el poder de la palabra de Dios es que yo escuche un buen sermón y diga, wow, qué sermón. Y ya. Y decimos, qué predicador tan poderoso, porque ha enseñado una verdad que yo no me había dado cuenta, o una verdad que yo hasta ahora percibo. Y una persona que dice eso, hermano, y no se aplica en su vida diaria a poner por práctica la palabra de Dios, hermano, no está recibiendo realmente el impacto de la verdad en su vida diaria. ¿Sí? Es una persona que está siendo engañada. Y eso es un peligro que todos podemos correr. Todos podemos estar pensando, hermanos, que solo con oír la palabra de Dios ya nuestras vidas serán cambiadas. ¿Sí? Eso suena como misticismo. Como que, bueno, yo siempre vengo, escucho y ya es suficiente. ¿Sí? De acuerdo a Santiago, Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros experimentemos el poder de la verdad de Dios en su palabra. ¿Sí? Eso es lo que Dios simplemente quiere, que nosotros experimentemos el poder de la verdad.
¿Cómo sabemos que hemos experimentado el poder de la verdad de Dios? Cuando un sermón nos pone a nosotros, nos dice qué debemos hacer y nosotros nos aplicamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Entonces, si no aplicamos la verdad de Dios, hermano, nos estamos engañando pensando que hemos ganado, dice acá el autor, un valor práctico. Aun cuando el oír la verdad sea para nosotros algo maravilloso. Creemos que simplemente con oír un sermón ya es algo poderoso para mí. No, hermano, no importa qué tan maravilloso, dice el autor, sea descubrir las promesas que Dios ha dado, que vimos la vez pasada en Josué 1.8 y en el Salmo 1.3, 1 al 3. ¿Cuáles eran las promesas que Dios había dado a Josué 1.8? ¿Cuál es la promesa que Dios da a aquel que pone en práctica la palabra de Dios? Según Josué 1.8, que habíamos leído la vez pasada. ¿Se les olvidó ya? ¿Qué habíamos dicho hace 8 días? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Josué si él realmente medita en el libro de la ley de día y de noche? Prosperarás en todo lo que hagas. El Salmo 1, del 1 al 3, ¿qué dice? ¿Cuál es la bendición que Dios da a aquel que medita su ley de día y de noche y la pone por obra? ¿Qué dice el texto? ¿No saben el Salmo 1? Lo hemos cantado cantidad de veces. ¿Qué va a hacer qué? Dice, y en todo lo que hace, prosperará, dice el texto. Y en todo lo que hace, prosperará. Nosotros hemos cantado el Salmo 1. Bueno, hace rato no lo cantamos, pero eso dice el texto. Ahora, la meditación, hermano, debe llevarnos a nosotros a la práctica. Como dijimos hace 8 días, la meditación que no nos lleva a la práctica simplemente es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Las promesas de Dios a Josué era que le iba a venir todo lo que hiciera, o sea, todo lo que él iba a hacer iba a ser prosperado, igual que en el Salmo 1. O sea, la bendición de Dios iba a venir como producto de la meditación de las Escrituras llevada a la aplicación. ¿Sí? O sea, la aplicación misma es la bendición de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, para resumir este primer punto, hermanos, nosotros vemos el gran valor que Dios da a aquellas personas, gran valor que Dios da al hecho de meditar las Escrituras y ponerlas por obra y poner en práctica. ¿Sí? Dios da mucho énfasis en esto. El no hacerlo será lo contrario. En vez de ser bendecidos, seremos engañados. Entonces, una persona engañada es una persona que piensa que simplemente con oír buenos sermones y no ponerlos en práctica está siendo edificado. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a la aplicación de las Escrituras? El autor dice aquí que debemos esperar encontrar una bendición en el momento de nosotros aplicar las Escrituras. ¿Sí? Si Dios quiere que seamos hacedores, Dios ha puesto aplicaciones en todas las partes de la Biblia. Si hay algo que nosotros debemos entender, hermanos, en la Escritura, es que todos los textos de la Biblia tienen aplicación. ¿Sí? No hay pasaje en la Biblia que no se pueda aplicar. Y eso es un principio que nosotros debemos ver en la Biblia. Siempre que usted se encuentre un imperativo, va a haber también un indicativo y viceversa. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de indicativos, la Biblia nos habla de qué debemos hacer. ¿Sí? Nos dice qué debemos creer. Y cuando hablamos de un imperativo, la Biblia nos dice qué debemos hacer. ¿Sí? En el día de hoy, yo les voy a pedir que en el sermón que vamos a estudiar esta mañana, en Mateo 6, ustedes noten cuáles van a ser los indicativos. ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros debemos creer? Y luego noten ustedes más adelante cuáles van a ser los imperativos, que es lo que la Biblia nos pide a nosotros que hagamos. ¿Sí? Entonces, todo texto en la Biblia, hermanos, nos va a pedir que hagamos algo. Entonces, cuando nosotros vayamos a la Biblia, cuando usted por la mañana en su casa abra las Escrituras y usted se disponga a meditar la Escritura, vaya con la expectativa de que Dios le va a pedir algo que usted haga. ¿Sí? Cada vez que abrimos la Biblia con el propósito de meditarla, Dios nos va a mostrar algo que Él quiere que nosotros hagamos, siempre. ¿Sí? Entonces, venga a la Biblia sabiendo y esperando que Dios te va a pedir que hagas algo. ¿Sí? Dios siempre les va a pedir eso, hermanos. Dice Thomas Watson, un puritano del siglo XIX del siglo XVII, con respecto a la meditación, dice: tome cada palabra que se habla como para usted mismo. Cuando la palabra truena contra el pecado, piense de esta manera: Dios quiere decir mis pecados. Cuando presionan hacia un deber, cuando Dios quiere que hagamos un deber, Dios quiere que yo haga esto. Dice, muchos se desalientan a leer la Escritura cuando ellos se dan cuenta que la Biblia habla de ellos mismos, como si se refiere a ellos mismos, dice, como si solo se refiriera a las personas que vieron en la época que fue escrita. Pero si usted tiene la intención de aprovecharse de la Escritura, traiga la Escritura a esta época. Dice, un medicamento no hará ningún bien a menos que se aplique.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Thomas Watson? Dice que muchas de las personas que vienen a la Biblia piensan que solamente esto aplicaba para algunas personas allá en el Antiguo Testamento. Ahora, sí es cierto que hay muchos mandamientos que son específicos para algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, Abraham, que esto lo hemos dicho muchas veces. La gente cree que cuando Dios dice a Abraham que el que Dios bendijere va a bendecir y aplica realmente a nosotros personalmente. No es así. ¿Sí? Era exclusivamente Abraham en ese momento de la historia. Pero algo de ahí tiene aplicación para nosotros. Entonces, cuando nosotros vengamos a la Biblia, hermanos, tenga en cuenta que también fue escrita para usted y no solo para los recipientes originales, solamente para las personas a los que, digamos, fue escrito. Por ejemplo, si nosotros leemos 1 Timoteo, sabemos que obviamente esa carta fue escrita originalmente ¿para quién? ¿Para quién? Pues para Timoteo, porque hay unas cosas específicas para Timoteo ahí. Cuando nosotros leemos Tito, ¿a quién fue escrito Tito? Pues ¿a quién? A Tito. Si nosotros leemos Colosenses, ¿a quién fue escrito Colosenses? A los de Colosas. Y así, obviamente. Nosotros nos ponemos segunda de Juan, ¿a quién fue escrita? Fue escrita a una persona específica, no nos dice. Creo que dice la anciana elegida, dice. Tercera de Juan, ¿a quién fue escrito? Al anciano Gallo. ¿Sí? Ahora, no podemos decir, bueno, eso era para ellos, eso no tiene nada que ver conmigo. No, hermano, cuando usted venga a la Escritura, y la Escritura hable de pecados, dése cuenta que Dios está hablando de sus pecados. Cuando Dios dice que quiere que haga algo, está hablando de usted. Y eso lo vamos a ver en el sermón de hoy, porque el sermón de hoy es muy práctico. Está hablando de usted, eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí? Entonces no piense que esto simplemente era para ellos allá y nosotros no tenemos nada que ver. Entonces dice aquí el autor, cuando vengas a la Biblia, ten en cuenta que esta fue escrita también para ti y no solo para los recipientes originales. Dios la inspiró para la iglesia de todas las épocas. ¿Sí? Nosotros sabemos que la escritura es la palabra de Dios eterna y ella tiene una aplicación eterna para todas las épocas, no importa la cultura en la que nosotros vivamos. No, es que la cultura de hoy es demasiado moderna, la Biblia ya es muy vieja. No, hermanos, el hombre, el ser humano sigue siendo el mismo pecador y comete los mismos pecados y comete las mismas faltas desde el tiempo de Adán hasta hoy. El hombre no cambia, por eso la Biblia no cambia. Entonces, una tercera cosa que nosotros debemos ver aquí, hermanos, también es entender el texto. ¿Sí? Hay que entender el texto. Eso lo dijimos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando una persona malentiende un texto bíblico? Que eso nosotros lo conocemos muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona malentiende un texto bíblico? ¿Qué pasa? La aplicación es incorrecta. Exactamente. Cuando yo entiendo mal un texto, las aplicaciones van a ser también incorrectas. Yo no puedo entender bien un texto y luego pensar que voy a aplicarlo correctamente. Obviamente ese es el error en que muchas iglesias hoy están así. Ejemplo, 1 Corintios 13:1, ¿de qué habla? Habla acerca de las lenguas angelicales. ¿Sí? Y muchos toman ese texto para malentenderlo y decir que hablan lenguas angelicales, que tienen un don de hablar lenguas angelicales, que tengo el ministerio de lenguas angelicales y pero si nosotros vamos al texto y lo entendemos bien, Pablo está hablando de otra cosa. Vamos a hacer el ejercicio de 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o címbalo que retiña. ¿Qué está hablando ahí Pablo? Está hablando de una suposición. Pablo no está diciendo yo hablo lenguas angélicas. No, está diciendo si yo hablara lenguas angélicas y humanas, pero ¿cuál es realmente el propósito? ¿Cuál es realmente lo importante en el texto? Dice, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo está diciendo, aun si yo hablara estas super lenguas angélicas, pero yo no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada, de nada. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la aplicación de ese texto? ¿Debo ejercitarme en qué? En el amor. Yo no debo. ¿Este texto me dice que yo debo buscar lenguas angelicales por algún lado? No, no me dice eso. No me dice eso. No dice eso por ningún lado. Lo que está diciendo ahí es la preeminencia del amor. Por eso ahí en las Américas, el título que le han puesto ahí dice la excelencia del amor. Porque todo el tema principal del capítulo 3 es el amor. No son las lenguas angélicas, ni que yo hable lengua angélica, ni que interprete lengua angélica. Nunca está hablando de eso. Entonces mucha gente le ha dado mala aplicación a esto. Entonces hay gente que se come el cuento de que habla lenguas angélicas. ¿Sí? Se lo tragan y se lo creen, pero eso no es así, hermanos. El texto realmente no está hablando de eso. ¿Sí? Entonces,
vemos por ese lado. Dice Watson también que debemos tomar la Biblia como para nosotros. Pero ojo, esto es algo que nosotros debemos entender y algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, hermanos. Es que si nosotros queremos saber qué la Biblia tiene para nosotros, debemos entender primero qué significó para ellos en el contexto original. ¿Sí? Eso nosotros lo sabemos como predicadores, o los que enseñamos y tenemos la labor de enseñar. Tenemos que investigar primero la interpretación y la aplicación directa para ellos y luego lo vemos para nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Si nosotros queremos entender o aplicar un texto, debemos primero entender cuál fue la intención del escritor para esas personas a quien fue escrito directamente el texto. ¿Sí? Eso es la labor de la exégesis. ¿Sí? O la interpretación bíblica. ¿Sí? La exégesis hace eso, entender qué realmente el autor quería decirles a ellos en el contexto original. Por ejemplo, si nosotros decimos, si yo hablara lenguas angélicas y humanas, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué es lo que quería decirle Pablo a los corintios ahí? ¿Qué creen ustedes? Para eso yo debo entender el contexto histórico y cultural de Corinto. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan, los corintios se jactaban de sus dones. Ellos decían, es que yo hablo lenguas angélicas. Y otro decía, yo hablo inglés, francés, chino, alemán, yo hablo de todo. ¿Y qué? Entonces ellos creían que eso les hacía, pero Pablo les está diciendo no es realmente eso lo que interesa, que usted tenga un don, aun si usted tuviera un don de lenguas angélicas, aun si usted hablara 20 idiomas, eso no sirve de nada si usted no ama a su hermano. Porque ¿cuál era el problema de los corintios? Ellos tenían divisiones en la iglesia, ellos entre ellos no se amaban sinceramente. Dice que muchos de ellos, hasta había uno que se acostó con la esposa del papá, y ellos se permitían esas cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que Pablo quería decirle primeramente a ellos, yo tomo la aplicación para mí. Pero si yo no entiendo realmente primero qué significaba el texto para ellos, yo no puedo realmente entender para mí. ¿Sí? Por ejemplo, si toma literalmente la promesa de Abraham para usted tendría que irse a vivir a Israel, literalmente. ¿Sí? Porque él dice, deja tu tierra y irás a otra que yo te mostraré. ¿Sí? Pero si nosotros realmente entendemos qué significó para Abraham en su contexto, ahí ya la cosa cambia y ahí podemos sacar nuestras aplicaciones. Si nosotros entendemos más bien qué significó para Abraham y que fue un llamado único y personal para él, luego veremos qué aplicación tiene para nosotros. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones tendría eso para nosotros? Que Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a un lugar que yo te mostraré más adelante. ¿Qué aplicaciones tiene eso para nosotros? Ya sabiendo lo que significó para él personalmente. ¿Qué creen ustedes? Al menos una. Dígame una. Exacto, uno. ¿Has oído el llamado de Dios a qué? ¿Abandonar qué? Todo el pecado y todo el mundo y todo lo que realmente estorbaba para que tú conocieras a Cristo, por ejemplo. Eso es una aplicación sana de ese texto. Ahí no está diciendo que yo, bueno, mamá, me voy a ir por allá a vivir allá al cerro porque va a estar todo tirado porque el Señor me llamó por allá. No, eso no es la aplicación del texto. ¿Sí? También sería, ¿has oído el llamado de Dios? ¿Has escuchado que Dios te llama? ¿Y Dios te ha dicho, ven, sígueme? ¿Has dejado todo para seguir a Cristo? Eso es una aplicación de Abraham. Otra aplicación sería, ¿obedeces la voz de Dios cuando Él te habla por la Escritura? ¿Obedeces realmente a Dios o no? Esas son aplicaciones, principios que nosotros encontramos en el texto. No está diciendo ahí que literalmente esa promesa de Abraham es para mí. No, Él no está diciendo eso. ¿Sí? Entonces, primera cosa para aplicar la Escritura, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera regla para aplicar la Escritura? Entender el significado original del texto. ¿Sí? Entender realmente qué fue lo que quiso decir el autor a sus oyentes originales. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús le dijo al hombre que estaba ahí al lado de la cruz con él, en Lucas 23:43 le dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? Ahora, ¿para quién era eso? ¿Para él o para mí? Para él, es en un momento específico a él ahí. Eso no quiere significar que es para mí. ¿Sí? Esa aplicación es para el ladrón en la cruz. ¿Sí? Obviamente esa aplicación, se pueden sacar aplicaciones para todos los creyentes, pero no quiere decir que los cristianos mueren ya hoy, ahí al lado, ya en el último, como la gente casi siempre lo aplica mal, dice yo me puedo arrepentir en el último momento. Esa es la aplicación que le da la gente a ese texto, pero realmente esa no es la aplicación. Más bien una aplicación sería, es que debemos estar preparados para la muerte, por ejemplo. Debemos estar preparados para morir en cualquier momento. ¿Sí? También podemos aplicarlo acerca de la presencia de Cristo en nuestra vida. Él estará siempre con nosotros. No necesariamente hasta que muramos, siempre va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros.
Sí, que la aplicación no tiene ninguna espectacularidad como la gente cree. La aplicación bíblica es más sencilla de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Ahora, no todos los pasajes se aplican de igual manera. ¿Sí? Hay pasajes de aplicación general, universal y eterna. Por ejemplo, si nosotros vemos Juan 3:16. ¿Cuál sería una aplicación de Juan 3:16? Que es un texto que conocemos tanto. Una aplicación que ustedes me den. ¿Ni una? ¿Quiénes deben creerlo? ¿Quiénes deben creerlo? Todos. ¿Es una aplicación qué? Universal. ¿Usted quién es el salvo? ¿Qué debe hacer? Debe creer ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué debe creer? No para qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los hombres deben creer? No, esa es la aplicación, ese es digámoslo, el resultado. Pero ¿por qué los hombres deben creer? Pero hay un porqué en el 16. ¿Por qué? ¿Por qué debemos creer? Porque Dios amó al mundo así. Esa es nuestra respuesta a Él. Esa es nuestra respuesta al amor de Dios. ¿Cómo tú respondes al amor de Dios si tú eres un inconverso? ¿Creyendo en quién? ¿Y qué pasa si tú no crees? ¿Qué pasa si tú no crees? O sea, en ese texto podemos ver dos cosas. Hay un contraste. O tú respondes al amor de Dios, o qué. O vas a sufrir qué. La ira de Dios. No hay otra opción. O respondes al amor de Dios de una forma arrepintiéndote y creyendo en Cristo. O vas a qué. A morir, porque el texto después lo dice. Dice el versículo 19. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces vemos ahí que es una aplicación para todos los hombres también. ¿Qué hacen los hombres siempre? Con la verdad de Dios. Ellos la aceptan así, ay sí, yo quiero... ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Rechazan. ¿Y por qué la rechazan? Porque muestra su qué, su corazón. Recuerda que las obras muestran qué, nuestro corazón. Entonces, el texto nos dice ahí que ellos no quieren venir porque su corazón es enemigo de Dios. ¿Y cómo sabemos que son enemigos de Dios? Porque sus obras lo muestran, ¿sí? El fruto de ellos. Otra aplicación de un texto muy conocido, 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Uno que me lo diga en memoria. Le doy 20.000. Ah. ¿Cuál es la memorización bíblica? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de estos pecados y limpiarnos de toda. Pregunto, ¿a quién aplica eso? A todo aquel que ¿qué? Que confiese sus ¿qué? Sus pecados. ¿A quién aplica eso? A todos los que confiesen su pecado. ¿Qué va a pasar? Pues Dios va a perdonarle y les va a limpiar de toda maldad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de las aplicaciones de un texto? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de la aplicación de un texto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo sé yo que un billete es falso? Porque conozco los verdaderos, ¿verdad? Porque todo el tiempo estoy conociéndolos. Entonces, si nosotros continuamente estamos estudiando la Biblia, más y más nuestra mente se va volviendo más aguda para encontrar aplicaciones en el texto. ¿Sí? Más aplicaciones en el texto. Entre más estudiemos, más entendimiento, y entre más entendimiento se supone que debemos aplicar más. ¿Sí? Por eso es lo que el Señor dice, al que más se le da, más que. Y Él no está hablando de plata, Él no está hablando de que más le doy dinero, más le va a pedir. No, lo que eso está diciendo en el contexto es al que más entendimiento se le da, más se le exige. ¿Sí? Entonces, no, mejor yo no estudio la Biblia porque así Dios me exige menos. No, porque esa no es la voluntad de Dios para los creyentes. Entonces, mucha de la Escritura, hermano, nosotros vemos que es fácil, es clara de entender y es clara de aplicar. ¿El problema cuál es? No es la falta de entendimiento, es la falta de ¿qué? De acción. Nosotros somos perezosos la mayoría de las veces. ¿Sí? La Biblia no es difícil de entender, el problema es que nosotros somos flojos para estudiarla. Nosotros no nos aplicamos realmente a estudiar de una manera seria. ¿Sí? Entonces ese es el problema. El problema es eso. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque no nos estamos dedicando lo suficiente a estudiar la Biblia y a entenderla y a aplicarla sobre todo. Entonces el entender a nosotros hermanos lleva a aplicar. ¿Sí? Ojo que esto siempre lo he dicho todas las veces. Yo no puedo aplicar lo que no entiendo. ¿Sí? Pero hasta que no apliquemos no vamos a entender tampoco completamente. ¿Sí? Entonces debemos entender eso. La mayoría del cristianismo moderno le dice a la gente, no hay doctrina, no hay predicación, no hay exposición bíblica, pero aplique y aplique. ¿Cómo debo vivir? No sé, dice la Biblia que ore y ya. No,
Nosotros debemos entender. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros? Por medio de la, ¿qué dijimos la vez pasada? ¿Qué debemos nosotros usar para nosotros aplicar la escritura? La meditación. Texto que usted no medite, texto que usted no va a ser más difícil aplicar. ¿Sí? Ahora, la meditación en sí misma no es un fin. O sea, no es el fin, no es meditar el texto y ya. El objetivo principal, ¿cuál es de la meditación? Aplicar la verdad ¿a qué? A nuestra vida diaria. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuál es la clave fundamental para nosotros aplicar un texto bíblico? Debemos ¿qué? Meditarlo, y esto lo repito una y otra vez porque tiene que quedar claro en nuestra mente. Debemos nosotros pensar profundamente en un texto para poder aplicarlo. Si solo leemos, solo oímos, solo estudiamos sin meditar la escritura, no hay razón para no pensar que la aplicación es tan confusa o es tan difícil, porque a veces es tan difícil aplicar un texto porque no lo entendemos completamente. No lo entendemos. ¿Sí? No lo entendemos, entonces obviamente la aplicación va a ser muy difícil. Una pregunta, si yo le enseño a un loro muchos pasajes bíblicos, ¿el loro va a aplicar la escritura? Sí, el loro se puede saber el Salmo 119, es súper largo. ¿Y eso va a ser el loro más piadoso? No. Entonces, solo memorizar la Biblia, hermanos, no garantiza que nosotros la apliquemos. Solamente vamos a tener la información en nuestra cabeza, pero sin ningún efecto en nuestra vida diaria. Entonces, nosotros debemos meditar la escritura. ¿Sí? Nosotros debemos meditar las escrituras para aplicar. Salmo 119:15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Entonces, por medio de la meditación que el salmista podía discernir su camino, él podía tomar decisiones en su vida. Porque hay tanta gente que le cuesta tanto tomar decisiones o no sabe qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están estudiando la Biblia para meditarla. No lo están estudiando para mí. Por eso dicen: ay, hermano, venga, ¿y usted qué me aconseja hacer? A ver, no estoy diciendo que no esté mal pedir consejo, está bien. Pero la mayoría de las veces el creyente debe tener la capacidad de discernir también. ¿Sí? Parece a Ned Flanders. Usted ve que Ned Flanders, hasta para comprar un par de zapatos le pedía permiso, o le preguntaba al reverendo Alegría. Y Flanders era totalmente dependiente del reverendo Alegría. Pero no es así. O sea, el creyente debe tener una cierta discernimiento propio. No debe esperar que siempre el pastor o el hermano le diga qué debe hacer. Entonces aquí el salmista discernía, él consideraba sus caminos. ¿Por qué? Porque él meditaba en los preceptos de Dios. O sea, él sabía cómo, él estaba preocupando cómo ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere aplicar un texto, mi hermano, medite en el texto. ¿Sí? Si usted quiere aplicar un texto, medite el texto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, meditar el texto para aplicarlo? Vamos a hacer unas preguntas, ustedes si quieren las pueden anotar o no. Ustedes le van a hacer preguntas al texto. ¿Sí? Esto siempre es importante cuando nosotros hablamos de predicación. Pero si usted lo va a aplicar, digamos, a la vida diaria, usted no es predicador, o usted no es un hermano que está enseñando constantemente la escritura, pero usted debe hacer esas preguntas al texto para usted aprender. ¿Sí? Entre más preguntas usted le haga al texto, más va a entender el texto. Y más va a entender la aplicación del texto en la vida diaria. Ejemplo, primera pregunta. ¿Este texto revela algo que debo creer de Dios? O en otras palabras, ¿este texto qué es lo que me está pidiendo a mí que yo debo creer de Dios? Un ejemplo, el texto de hoy que vamos a ver en Mateo 6 hasta el 8, en el versículo 8 dice que nosotros debemos ir a orar, no como los gentiles que repiten y repiten y repiten pensando que Dios los va a escuchar porque ellos repiten mucho, sino que nosotros debemos ir confiados de que Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Pregunta, ¿ese texto qué nos está pidiendo nosotros que debemos creer acerca de Dios? ¿Qué debemos creer? Dios es omnisciente. ¿Que Dios qué? Bueno, aparte de eso, ¿qué más? ¿Que Dios es qué? ¿Que Dios soy? Sí, ¿qué más? No estamos hablando de provisión, está hablando de su qué? Su cuidado. Dios nos cuida, ¿no? Entonces, ¿qué debo creer yo de Dios entonces según ese pasaje? ¿Que Dios es qué? ¿Es mi qué? Es mi cuidador. Dios me guarda, me cuida. ¿Por qué me cuida? Porque Él siempre sabe lo que yo necesito, aunque yo voy a orar, pero Él ya sabe. Entonces, ese texto nos dice qué debo creer yo de Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿el texto nos muestra algo que debo creer de Dios? Cuando usted vaya a un texto, mire qué es lo que el texto le está diciendo acerca de qué usted debe creer de Dios. Segunda pregunta, ¿este texto muestra algo que debo elogiar de Dios, o de dar gracias a Dios, o debo confiar en Dios? ¿Este texto me enseña a mí algo que yo debo elogiar de Dios, darle gracias a Dios, o confiar en Dios? Un ejemplo, el Salmo 121 que siempre lo cantamos.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué viene de Jehová? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué yo debo confiar en Dios? Porque Él tiene todo el poder. ¿Qué tanto poder? Que Él creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Confiar en Dios. ¿Por qué debo confiar? Porque Él es mi socorro. Porque Él ha creado el cielo y la tierra. Él tiene el poder suficiente para socorrerme. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Meditar el texto. Hacerle preguntas al texto. Tercera pregunta. ¿El texto muestra algo que debo orar acerca de mí mismo o orar por otros? Por ejemplo, un texto muy típico de esto es, creo que es 2 o 1 Timoteo capítulo 2, que dice que yo mando a los hombres que oren. ¿Por quiénes? Por los que están en ¿dónde? En eminencia, por los que están en lugares, digamos, de gobierno. De ese texto que nos dice a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Orar por quiénes? Por los gobernantes. ¿Sí? O el texto de hoy que habla acerca de la oración. Hoy vamos a meditar un poco acerca de la oración y cómo orar bíblicamente. Y ahí nos dice qué debemos hacer. Cuarta pregunta. ¿Este texto me muestra algo hacia lo que yo debería tener una buena actitud? ¿Ese texto me muestra a mí algo acerca de lo que yo debería tener una buena actitud? Por ejemplo, cuando estudiamos Mateo 5 la vez pasada, que dice cuál es nuestra actitud frente a los inconversos. ¿Cuál es la actitud que decía el texto acerca de los inconversos? ¿Se recuerda? Amarlos. ¿Cómo se amaban? Orando por ellos. ¿Qué más? Haciéndoles bien y hablando bien de ellos, aunque ellos hablen mal. Entonces, eso nos muestra a nosotros un texto, la buena actitud que yo debo tener hacia los inconversos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un texto en Efesios, creo que capítulo 4 o 5, que dice que nosotros debemos hablar siempre con verdad, con lo que el hermano les pasaba nos enseñaba. Debemos hablar con verdad. ¿Cuál es nuestra actitud frente al hermano? Según Efesios, ¿qué debemos hacer? Decir siempre la verdad. Siempre decir la verdad. Entonces, esa es la actitud que el texto nos muestra. Otra pregunta, ¿este texto me muestra algo o me habla acerca de algo en lo que yo debería tomar una decisión? Por ejemplo, hay textos donde Dios nos pone a nosotros en una encrucijada de tomar una decisión. Última pregunta, ¿este texto me muestra algo de lo que yo debo hacer por el bien de Cristo, de otros o de mí mismo? Un ejemplo, si leemos Mateo 28, y de hacer discípulos, ¿qué está diciendo el Señor que debemos hacer? Ir a ser el discípulo, ¿es por el bien de quién? ¿Nuestro? ¿De Cristo o de ellos? Por el bien de ellos, porque necesitan conocer a Cristo. Ahora, hay que notar, hermanos, que hay pasajes muy fáciles de aplicar. O sea, hay unos pasajes que nosotros nos damos cuenta que es muy fácil de notar la aplicación y salta a la vista en el texto, pero va a haber otros que no son tan claros. Entonces, a esos textos que no son tan claros, debemos aplicarle más preguntas, hacerle más preguntas. Y poco a poco, a medida que hacemos preguntas, vamos a ver el significado y vamos a ver la aplicación del texto. Ahora, por último, nosotros debemos responder específicamente a la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos al domingo a la iglesia y escuchamos un sermón, mínimo del sermón, al menos una respuesta nos va a pedir el texto que nosotros hagamos con ese sermón. Mínimo al menos una respuesta. ¿Sí? Cuando se termina de meditar las escrituras, va a haber al menos una respuesta que el texto le va a pedir que usted haga, que usted aplique. ¿Sí? Puede ser una acción de gracias, como vimos en el sermón pasado del Salmo 103, que no el texto más que todo nos mandaba a nosotros ¿a qué? A dar gracias y ¿a qué? A obedecer en gratitud a Dios por todos los bienes que recibimos de Él. Entonces ahí la aplicación estaba muy fácil, ¿sí? Porque es dar gracias. Una oración, por ejemplo, como el día de hoy vamos a ver el texto Mateo 6, ¿cómo nosotros debemos orar bíblicamente? Hay textos que nos llevan a nosotros a la adoración, que nos dicen que nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Hay textos que nos dicen a nosotros que debemos pedir perdón a una persona, ¿sí? O hay textos que nos dicen a nosotros que debemos dar palabras de ánimo a otra persona, ¿sí? O hay textos que nos dicen que debemos dejar cierto pecado, también. O hay textos que nos dicen que debemos actuar en amor hacia una persona, hacia alguien. Si dice, por ejemplo, honrar a tu padre, a tu madre, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué aplicación hay ahí? Exacto, obedecerlos. ¿Para qué? Dice el texto al final, para que tus días sean largos sobre la tierra. Entonces, la meditación, hermano, nos lleva a nosotros a la aplicación. ¿Sí?
Esto es supremamente importante, pero estoy ya cansado de repetirles, pero no me voy a cansar de repetirles lo mismo. Meditación nos lleva a la aplicación. Meditación nos lleva a la aplicación. Si usted no medita el texto, si usted no se toma un tiempo de meditar la escritura, no va a poder aplicarlo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros leemos la Biblia, cerramos la Biblia y nos damos cuenta que no nos acordamos de nada de lo que acabamos de leer? Si usted lee y si por a las 3 de la tarde le pregunto más o menos qué leyó, no me acuerdo. ¿Cuántas veces hemos hecho estudios bíblicos? Escuchamos cantidades de sermones, pero ninguno deja una marca realmente en nuestras vidas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no estamos meditando en el texto lo suficiente para aplicarlo. Porque no había disposición de nosotros a aplicar el texto. ¿Sí? Nosotros conocemos mucha gente que da estudios bíblicos, conocen mucho de la Biblia, pero sus vidas no están siendo hechas a la imagen de Cristo. ¿Sí? No están hechos a la imagen de Cristo. Crecen en conocimiento, pero no para ser como Cristo, sino solamente crecen en... El cerebro les crece, la cabeza les crece, pero realmente su vida no está siendo transformada. Su oración no es fuerte, su influencia con los perdidos con el Evangelio no es suficiente, no es fuerte, su vida familiar es pésima también. Y son gente que sabe mucha Biblia. ¿Sí? Oh, yo no lo estoy acusando, yo también estoy metido ahí. ¿Sí? Ahora, si nos enfocamos en cómo aplicar la Biblia, al menos una sola cosa de todo lo que vemos, o de todo lo que oímos en los sermones, y de responder a los textos bíblicos con una determinación a aplicarlos, iremos creciendo en la gracia de una forma más rápida. Si usted viene a la iglesia con la mentalidad de que usted va a aplicar eso que el texto dice en su vida diaria, usted va a empezar a ver los resultados de cómo usted va a empezar a crecer en la gracia. Pero usted solamente viene a escuchar y ya, pues mi hermano, Santiago le dice a usted que usted se está engañando. ¿Sí? Si no aplicamos la palabra de Dios, no somos hacedores, sino somos ¿qué? ¿Oidores qué? Olvidadizos, engañados. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿cómo vas a empezar tú a responder entonces a la palabra de Dios de ahora en adelante? ¿Vas a preocuparte más en cómo aplicarla? Nosotros nos consideramos hacedores de la palabra. Yo le pregunto a ustedes aquí, ¿ustedes se consideran oidores nada más? Yo creo que nadie va a decir, no, yo no voy a decir que soy oidor, yo digo que voy a ser hacedor. Pero respondiendo a conciencia, ¿somos nosotros realmente hacedores de la palabra y no solo oidores? O que hay un mandamiento, Santiago 1:22, ¿qué dice? ¿Cuál es el mandamiento ahí? Sed. Santiago 1:22, ¿qué dice? Un mandamiento claro para aplicar. Sed hacedores de la palabra. Pregunto, ¿cómo aplico yo este texto? ¿Qué me está diciendo Santiago ahí? ¿Ustedes creen que solamente es un pedido de Santiago o es un qué? Es un mandamiento. Él no dice, no, venga, pues si ustedes quieren, pues venga, hagan la palabra, pues si a ustedes les nace, ¿no? Si quieren hacerla. No, Santiago está diciendo, sed hacedores de la palabra. Eso es un imperativo, sed hacedores de la palabra. Ahora, ¿cómo tú puedes demostrar que tú eres un hacedor de la palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que una persona es hacedor de la palabra de Dios? Por la forma en que la persona actúa, no hay otra manera de saberlo. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la aplicación de la Biblia no es fácil, tiene muchas dificultades. Y aquí un teólogo que personalmente me gusta mucho, J.I. Packer, dice lo siguiente: si yo fuera el diablo, dice, uno de mis primeros objetivos sería dejar de cavar la Biblia. O sea, que un creyente dejara de estudiar la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer y amar y servir al Dios de la palabra. Yo debería hacer todo lo posible para rodearlo con el equivalente espiritual de pozos, setos de espinos y trampas del hombre para asustarles. Dice, a toda costa debo querer mantener su disposición baja a utilizar sus mentes de una manera disciplinada para obtener la medida de su mensaje. O sea, lo que está diciendo aquí J. Packer es que uno de los mayores esfuerzos, digámoslo así, que él haría si él fuera el diablo, sería en que nosotros no pasáramos tiempo con la escritura tratando de meditarla para aplicarla. Y créanme que en muchos de los casos, pues el diablo no tiene que hacer mucho esfuerzo porque nosotros le ayudamos. Sí, muchas veces nosotros no nos disponemos a aplicar las escrituras. Entonces, a pesar de la oposición de nuestra carne, hermanos, a pesar de la oposición espiritual, nosotros sabemos que luchamos también espiritualmente, tú debes estar dispuesto a toda costa a usar tu mente de una manera disciplinada para alimentarte de la palabra de Dios con un propósito principal. ¿Cuál es el propósito de todas estas enseñanzas? ¿Cuál es el propósito principal de las disciplinas espirituales? ¿Para qué? Ser santos y ser imitados de Cristo. Exacto, ese es el propósito principal. ¿Por qué oramos? ¿Para ser como quién? ¿Por qué meditamos la Biblia?
Para ser como Cristo. Porque aplicamos la palabra de Dios. Para ser como Cristo. Entonces, esos hermanos, este pequeño estudio que hicimos acerca de la aplicación y la importancia de la aplicación de la Biblia en nuestras vidas. ¿Preguntas?